Vamos a dar por inicio. Ya estamos en el tiempo de la tolerancia. Entonces, pues ya estamos. Ok. Mm, El tema, bueno, el semestre les comentaba a sus compañeros que vamos a trabajar con un tema relacionado a normatividad. Es un tema que tiene que ver con la contabilidad, más de forma que de fondo. El fondo, digamos que ya lo tienen, ¿no? Tienen las bases, tienen los elementos para poder generar un registro contable de una empresa o de un negocio de tipo comercial. Eso implica, pues, obviamente, los 5 pasos que estuvimos trabajando en el semestre, que fue su ecuación contable, sus reglas de cargo y abono, obviamente su listado de cuentas contables, y las operaciones, ¿no? Entonces, con eso se construye, pues, la contabilidad que genera y registra un negocio, una empresa en un periodo determinado, que es un mes, 30 días, y se entrega un documento conocido como estado financiero. En el caso de nosotros, pues alcanzamos a ver 2 estados financieros, aunque no profundizamos en el segundo, que fue en el estado de resultados, pero pues ya conocemos los elementos y ya sabemos qué información presenta y cómo se conectan, cómo se relacionan estos dos documentos para poder dar el estimado del diagnóstico de cómo funcionó la empresa en ese periodo y entonces poder darles elementos a los dueños del dinero para que tomen decisiones relacionadas con, pues, las metas que tengan planeadas. Entonces, pues bueno, eso se puede decir que es el fondo, es la coyuntura principal de un registro contable. Y lo que vamos a trabajar en este semestre, pues va a ser la forma, ¿ok? Saber por qué se registra, dónde se registra, qué repercusión tiene, qué implicaciones puede llegar a tener no hacerlo de la manera como la normatividad no lo pide, no lo señala, para que esto genere, pues obviamente, mucho más seriedad en las empresas y pues con ello puedan tener acceso sobre todo a fuentes de financiamiento, que si las auditorías llegan en determinado momento, pues tienen todo apegado a normas políticas y reglamentos y evita, pues obviamente, la sanción o las multas, los recargos que se puedan llegar a generar por no contar con una contabilidad elaborada mediante estas normas y reglas. Por lo tanto, pues el semestre se basa precisamente en eso, en un documento que se llama Normas de Información Financiera, que está desarrollado pues por una máxima casa, que es la que regula pues nuestra práctica contable. Nosotros seguimos 2 instituciones importantes. Una de ellas pues es este instituto, que es el que genera la normatividad, y por otro lado pues están las autoridades en materia fiscal, que es el SAT. Entonces son los 2 ejes bajo los cuales nos conducimos para que en todo momento estemos apegados a las leyes y resulte pues para los dueños del dinero tranquilidad, ¿ok? Saber que el trabajo que se está ofreciendo pues se apega a estrictos normas y lineamientos. Les voy a compartir pantalla de la presentación que preparé para ustedes y vamos a ir haciendo algunas intervenciones con respecto a las actividades. Ahorita pues les voy a compartir el objetivo, lo que vamos a ver en la sesión y vamos a ir trabajando pues sobre la marcha. Me dicen por favor si ven mi pantalla. Sí, profe. Gracias. Bueno, pues el módulo es Marco Conceptual de las Normas de Información Financiera, se abrevia NIF, NIF, y como son varios documentos, aquí nos faltó hacerlo en plural. La forma correcta será NIFS, Normas de Información Financiera. Y pues su servidora les da la bienvenida. En este caso, vamos a trabajar con
aspectos teóricos, ¿ok? El primer módulo, pues ya saben que siempre se basa en la teoría, en los conceptos, y ya posteriormente iremos avanzando poco a poco a los aspectos prácticos. En este módulo, en el módulo uno, vamos a ver que se va a trabajar el marco teórico de las normas de información financiera, que es un documento que regula las operaciones de cualquier negocio, de cualquier empresa, de cualquier comercio. Eh, Estas normas van, digamos, de lo general a lo particular, ¿ok? Es un compendio de bloques, el cual va destinado pues a atender en general, pues un asunto, este, sobre todo con problemáticas, sobre todo con dudas que se puedan llegar a generar y que de repente pues tenemos como esa incertidumbre de lo pongo o no lo pongo, si lo pongo, por qué lo pongo, que, cómo se debe de registrar y qué repercusiones en qué repercusiones me va a impactar. Entonces, cada sección de estas normas de información financiera pues van haciéndose mucho más específicas, mucho más limitantes en el aspecto de, pues vamos avanzando para atender los elementos que conlleva sobre todo los estados financieros. Hablamos de activo, de pasivo, de capital contable cuando se trata de estado de situación financiera o balance general. Y en el estado de resultados, pues acuérdense, ingresos, gastos, productos financieros, gastos financieros, costos de venta. Entonces, todo lo que generamos de información para un estado financiero está colocado ahí por obvias razones, porque el instituto que regula la contabilidad, pues determina que así se debe de registrar y que el proceso como lo realizamos es el que nos indican, nos encomiendan. De hecho, hay un organismo, estas normas de información financiera en México se apegan estrictamente a las normas internacionales de información financiera, es decir, con el Tratado de Libre Comercio, con la apertura de la globalización, pues tenemos que tener un estándar. Y entonces, este estándar implica que la información que yo presente en mi empresa, si es que quiero exportar, si es que quiero importar o si es que quiero tener fusión con algunas otras empresas o tratos con otras empresas que no sean del país, pues obviamente la información va a empatar, ¿ok? Va a tener los mismos elementos. Mande, Hilda. Ah, se te prendió tu micro. Sí, ahorita lo quito, maestra. Gracias. Precisamente por eso se hace, porque evidentemente, pues la globalización trae empresas en magnitudes, importantes y pues lógico, sus procesamientos son diferentes a lo mejor a los que tiene una empresa aquí en México. Entonces, para no tener como esa, este, inconsistencia, pues entonces se determinó que en México se estableciera un instituto, es una comisión que se encarga precisamente de, primero, de traducir las normas internacionales para pegarlas a las normas mexicanas y entonces se pueda hablar en el mismo idioma, el mismo lenguaje, tanto para una empresa nacional como para una empresa extranjera. Entonces, pues bueno, el objetivo del módulo precisamente es identificar este marco, este compendio de normas de información financiera para entender pues que todo tiene una razón de ser y todo tiene un efecto, ya sea en beneficio o en consecuencia de no acatar una u otra determinada norma, ¿ok? En este caso vamos a analizar el desarrollo de la contaduría en México, ¿ok? Incluyendo hitos, aspectos, en la transición de cómo llegamos a las normas de información financiera, es decir, más que hacer un recuento de los años, pues vamos a ver cómo esto ha ido evolucionando y cómo es que al día de hoy ya tienen ese nombre, esa importancia, se actualizan, obviamente, al ser un documento y con estados financieros dinámicos, pues evidentemente estas normas también se van actualizando porque o las leyes cambian o las disposiciones entre pues las economías de los países también van generando
algunas modificaciones. Entonces, pues hay que apegarnos al estricto indicación, a la estricta indicación que nos den estos organismos. Ok. Bueno, dice nuestra siguiente diapositiva, la formalización contable fortalece la confianza financiera. La transparencia es la clave en la gestión contable. Ok, aquí voy a hacer mi primera pausa porque vamos a trabajar primero pues desde el ámbito de lo formal para llegar a lo informal. Ok, entonces les voy a pedir por favor en su cuaderno, hacemos una división, una tabla de dos columnas y vamos a colocar lo siguiente. ¿Qué ventajas tiene un comercio informal y qué ventajas tiene un comercio formal? ¿Ok? Pongan los dos, tanto ventajas como desventajas. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que tiene, en este caso, el comercio formal? Y por otro lado, ¿qué ventajas y desventajas tiene el comercio o el negocio o el establecimiento informal? Ok, vamos a determinar y sobre todo, pues, a lo que quiero llegar es precisamente eso, porque nuestro país es más viable, factible trabajar en la informalidad que en la formalidad, porque la mayoría de personas prefieren estar, pues digamos, no quiero decir la palabra escondida, sino más bien en omisión de cumplir con todos los aspectos que solicita la ley. En este caso, pues solamente es darte de alta, tener una obligación con respecto a los impuestos, pero pues va más allá también, ¿no? Va más allá solamente del pago de impuestos, que ya sabemos que para muchos negocios, pues son aspectos bajo los cuales no pueden operar todavía, pero muchos de ellos sí, muchos establecimientos, inclusive muchas pymes, micro y pequeñas empresas, ya pueden estar en una determinación de pasar de lo informal a lo formal, sin embargo, prefieren mantenerse pues bajo ese régimen, ¿no? De la informalidad. Entonces, ayúdenme por favor a construir esta tabla, este cuadro comparativo sobre el comercio o las ventajas y desventajas del comercio formal y del informal, ¿sale? Les doy unos minutitos y revisamos sus respuestas. ¿Les parecen unos 8 minutitos? A las 5:35, a las 5:35, 10 minutitos. A las 5:35 revisamos su cuadro para ver qué encontraron, qué información relevante nos pueden compartir. Por lo pronto dejo de compartir pantalla y esperamos a que tengan sus respuestas. Maestra, una pregunta. ¿Esa presentación la va a subir? Sí, Ah, muchas gracias. sí, preciosa.
¿Cómo vamos? ¿Alguien ya acabó? Yo, Miss. ¿Ya acabaste, Tam? Si nos puedes Sí, compartir qué anotaste. sí. Este, yo me basé, bueno, en el de comercio formal, puse que de ventajas ellos tienen, bueno, acceso a financiamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que él puede, bueno, empresa puede solicitar créditos bancarios para crecer, ya que como tienen un historial, eso les ayuda pues a poder tener cómo respaldar para que vean que sí pueden financiarlo. Por otro lado, las ventajas que tienen es protección legal, ya que al ser una empresa muy grande, pues cuentan con un abogado para los contratos, para la defensa de la empresa o resolución como de que de alguna colaboración, etcétera. También pueden llegar a expandirse y tienen seguridad social, o sea, los empleados gozan del IMSS, de la Afore y todo eso. Y de las desventajas, bueno, pues aunque no es tan padre, pues ellos tienen que dar resolución al SAT, el pago de los impuestos, el ICR, también pues costos operativos, deben pagar rentas, servicios, em,
funcionamiento, o sea, ya sea internet, luz, agua, depende a lo que se dediquen, pero pues casi todas las empresas necesitan eso. Y trámites, o sea, en cuestión de que cumplimiento de normas, registros ante el gobierno, el estado y así. Y ya hablando del comercio informal, las ventajas es que pues ellos al no pagar impuestos, pues no suelen tener costos tan altos a los consumidores, pues solo son locales los consumidores. Y la flexibilidad que no requiere trámites, o sea, pues tú puedes ponerte literal afuera de tu casa y nadie te va a cobrar ese pedazo. Y la cercanía, pues casi siempre están como cerca, ¿no? O en puntos importantes, como una tienda, una papelería, una pollería, que aunque se ven grandes en nuestra comunidad, pues no lo son tanto como una empresa. Y las desventajas, tomando el punto de las prestaciones, pues ellos muy rara la vez les admiten un préstamo, ya sea del banco o algo así, es muy, muy difícil que les hagan una prestación. La inseguridad, que al estar así en una vía pública, están expuestos a robos, a robo de mercancías, a condiciones adversas del clima, o sea, de que llueve o a un día super sol. También ellos están como muy en riesgo en cuestión de los de cuando hay vacaciones, ¿saben? O sea, a lo mejor cuando entran de vacaciones los niños es una temporada alta, pero cuando están de vacaciones, pues neta baja todo. Y limitación del crecimiento, esto quiere decir que, pues aunque tú salgas a vender todos los días, pues eso no te asegura que vas a ser una gran empresa. Exactamente, tienes poca probabilidad de aperturar un crecimiento, pues tus ingresos siempre van a ser los mismos, siempre van a ser la, pues sí, a lo mejor como dices, hay más ventas, ¿no? A temporadas bajas, temporadas altas, pero de ahí a que te pueda, pues, buscar un cliente importante, por ejemplo, sabemos que existen las ferias, las expos, en el World Trade Center, en el Centro Banamex, y mucha gente asiste a esos lugares precisamente buscando novedades, buscando a lo mejor precios, buscando nuevos proveedores. Sin embargo, si no cuentas con una formalidad, pues imposible que te establezcas en un evento como estos, puesto que no tienes nada legal que te respalde, ¿no? De alguna manera. No hay un documento que diga tu trayectoria, que hable pues sí, de tu personalidad. Entonces, evidentemente, te vas a quedar limitado a una expansión. Por aquí nos pone, vale, ventajas laborales del comercio informal, flexibilidad laboral para los trabajadores en cuanto a horarios, competencia de precios, pues sí, obviamente hay una competencia desleal. No es lo mismo que vayas a, no sé, eh, un establecimiento de ropa, por ejemplo, un local, que tiene todo una logística, ¿no? Que tiene todo un protocolo, exhibidores, fechas donde hace promociones, paga sueldos, paga sus impuestos, paga sus, contribuciones como predio, agua, etcétera, a alguien que se establece en la banqueta, en la vía pública, y que a lo mejor le pagará a un dirigente, a una persona que le permite pues que utilice ese espacio de la vía pública, y que normalmente pues sabemos que estos negocios son familiares, no contratan a más gente precisamente por no tener las bases para darle esa seguridad social o esa garantía a un empleado. Normalmente si contratan personas, pues desafortunadamente a veces son personas menores de edad, a veces son personas con una situación un tanto complicada porque por sus horarios, el comercio informal, como nos dice aquí, vale, hay flexibilidad, ¿no? En un comercio formal o en un establecimiento formal, pues tienes que cumplir una jornada, tienes que tener un reglamento y
una formalidad para esta relación laboral. Pero pues, los riesgos también son muchos, ¿no? Ya nos decía Tam, en cuanto a la forma en la que opera un negocio informal, pues lógico, las desventajas van a ser muchas, van a estar expuestos a que si te roban la mercancía, híjole, pues como te digo que no hay un seguro de por medio que en un caso de un siniestro, un percance, por ejemplo, pues se haga cargo de pagarte un porcentaje de esa mercancía. Entonces, pues al final los riesgos son muchos, se multiplican cuando no existe la posibilidad de llegar a lo formal, ¿ok? ¿Alguien más que nos quiera comentar su trabajo, su investigación, que quiera compartir características que no mencionamos con TAM y con Vale? Pido participación entonces. Brian, Sí, maestra. adelante, te escuchamos. Pues principalmente, bueno, es que ya marcaron algunas de las que había puesto, pero podría ser un poco la visibilidad que se puede tener. eh, pues no es el mismo no tiene el mismo alcance un negocio informal que uno formal ya constituido. Obviamente también eh, pues ahora sí se podría decir la confianza que le genera pues, a las personas que quiere contratar, ya una empresa ya formalizada, que irse pues, a cualquier negocio X. Ujú. Inclusive el acceso con proveedores, ¿no? La facilidad que te dan las políticas de compra-venta, pues eso también va a impactar muchísimo en en tu precio, en tu costo. Entonces tiene pues como estas ventajas, ¿no? De poder contar con todo un cuadro formal que te permita acceder pues a todos los elementos